Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la carrera de Trabajo Social, específicamente de la Cátedra de Planificación Social Estratégica. Bueno, a continuación vamos a presentar esta PPT que nos va a permitir dar por finalizada esta unidad temática número 4, que corresponde al trabajo número 4. En este caso, la docente es María Angélica Dote Vargas, de la Cátedra de Planificación Social Estratégica, y quien antes ya se había presentado. Bueno, a modo de introducción, la pandemia del COVID-19 generó una crisis global sin precedentes y Chile ha sido uno de los países afectados. Durante el año 2020, el país se enfrentó a numerosos desafíos en la gestión de la pandemia y la contención del virus. Desde los primeros casos confirmados se implementaron medidas de control como cuarentena, cierre fronteras y restricciones en la movilidad. Sin embargo, esta crisis ha revelado la necesidad de contar con una planificación estratégica sólida para hacer frente a situaciones de emergencia sanitaria. En este trabajo se ha realizado una revisión exhaustiva de los datos recopilados de fuentes bibliográficas entregadas tanto por UNIAC como fuentes bibliográficas que pudieron recopilarse a diferentes fuentes, y esto nos permitió comprender el desarrollo de la pandemia del COVID-19 en Chile durante el año 2020. Se ha contextualizado el impacto de la pandemia en el país, destacando los desafíos enfrentando en términos de capacidad de respuesta al sistema de salud y el impacto económico en diversos sectores. Además, se ha intensificado una causa clave relacionada con la insuficiencia de recursos médicos y personal capacitado para hacer frente a la demanda generada por la pandemia. En respuesta a esta causa, se ha propuesto fortalecer el sistema de salud y capacitar al personal médico como una medida estratégica para mejorar la capacidad de respuesta y preparación ante futuras crisis sanitarias. Y antes bueno, posterior a esta introducción, me gustaría comenzar con una reflexión. El COVID-19 ha subrayado la importancia de la planificación estratégica, como había mencionado anteriormente, sobre todo a través de esta crisis sanitaria. La rápida propagación del virus y sus efectos fueron devastadores y revelaron la necesidad de contar con planes bien estructurados y estrategias que fueran eficientes para hacer frente a esta emergencia de esta magnitud. La planificación estratégica permite anticiparse a los desafíos, identificar áreas críticas de intervención y asignar los recursos necesarios de manera efectiva. En el contexto de la pandemia, esto incluye aspectos como la disponibilidad de recursos médicos, la capacitación del personal de salud, la infraestructura de los centros de atención y la implementación de estrategia y prevención y control. Además, la planificación estratégica fomenta la colaboración y coordinación entre los actores involucrados, desde el gobierno hasta las instituciones de salud, hasta la sociedad civil y la comunidad en general. La participación activa y la toma de decisiones basadas en evidencia son fundamentales para garantizar la eficacia y eficiencia de las estrategias implementadas. Por ende, la planificación estratégica también es crucial para la adaptación y mejora continua. La pandemia COVID-19 demostró que las circunstancias pueden cambiar rápidamente, por lo que es esencial tener la capacidad de ajustar y modificar la estrategia en función de la evolución de la situación y los nuevos desafíos que puedan surgir. Por ende, podemos resumir que la planificación estratégica se revela como una herramienta vital en la gestión de situaciones específicamente como la de la crisis sanitaria y otras, ¿no es cierto?, como la pandemia del COVID, ya que nos proporciona un marco sólido para abordar los desafíos, mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud y proteger la población. La pandemia nos ha recordado la importancia de contar con planes de acción que sean claros, ¿no es cierto?, que nos permita distribuir recursos, coordinar acciones que sean efectivas para poder garantizar la salud y el bienestar de la comunidad en un momento de crisis específica. Bueno, vamos a contextualizar ahora, vamos a hacer la contextualización, ¿no es cierto?, de la noticia que vimos del desarrollo de la pandemia del COVID-19 en Chile durante el año 2020. Bueno, la pandemia ha tenido un impacto significativo, como ya habíamos dicho, no solamente en Chile, sino en otros países, ya que se enfrentó a diferentes desafíos, sobre todo en el área de gestión. Y obviamente cómo se gestionó la pandemia y cómo se logró contener. En marzo del año 2020 se confirmaron los primeros casos de COVID en Chile, lo que llevó al gobierno a implementar una serie de medidas para frenar la propagación del virus. Estas medidas incluyeron la implementación de cuarentena, cierre de fronteras, restricciones de movilidad y el cierre de establecimientos no esenciales.
A medida que fue avanzando el año, se experimentó diferentes etapas en el desarrollo de la pandemia. Hubo periodos de aumento de casos y de mayor progresión, sobre todo en el sistema de salud, que se vio claramente sobrepasado con esta pandemia. Y hubo momentos de disminución en los que los contagios, donde se tomaron decisiones que en algunos minutos que no fueron muy acertadas, ya que se pensó que existía un declive. Por ende, el país se vio enfrentado a desafíos en términos de capacidad de testeo, rastreo de contacto y disponibilidad de recursos médicos. Además, la pandemia tuvo un impacto significativo en la economía chilena. La implementación de medidas de confinamiento y restricción a la movilidad afectaron a diversos sectores, como el turismo, el comercio y la industria, y esto generó pérdidas de empleo y aumento en la tasa de desempleo del país, lo que claramente nos permite generar reflexiones a raíz de lo que sucedió. Durante el año 2020, ¿no es cierto?, 2020, puso de manifiesto la importancia, como había dicho anteriormente, de contar con una capacidad de respuesta rápida, efectiva por parte de la autoridad sanitaria, la implementación de medidas como cuarentena y restricciones en la movilidad, aunque necesarias para contener la propagación del virus, generaron impactos significativos. Y eso resalta la necesidad de contar con un equilibrio sobre la protección de la salud pública y la migración de los efectos negativos en la economía. La pandemia también evidenció la importancia de contar con una infraestructura de salud que fuera mucho más robusta y adecuada para hacer frente a una situación de crisis sanitaria. Y sobre todo de la magnitud que la vivimos. La presión sobre el sistema de salud, la escasez de los recursos médicos expusieron la necesidad de fortalecer las capacidades de respuesta y aumentar la disponibilidad de equipos de protección personal, camas de hospital, ventiladores, incluso mantener planes alternativos que permitieran afrontar una situación o ponernos en escenarios que se pueda generar una respuesta automática. Y para esto se necesitan planes que permitan desarrollar toda esta arista. Otro aspecto clave que se puso de manifiesto fue la importancia de la colaboración y coordinación entre los diferentes actores involucrados, tanto a nivel nacional como internacional. Por ende, la pandemia podemos decir que trascendió las fronteras y requirió una respuesta global. Por ende, la cooperación entre gobiernos y organizaciones internacionales, tanto al sector público como al sector privado y la sociedad civil, fue fundamental para intercambiar información, compartir recursos, adoptar medidas conjuntas en la lucha contra la propagación del virus. Es importante aprender de la experiencia, sobre todo del mismísimo año 2020, y obviamente seguir mejorando las estrategias de respuesta ante situaciones de crisis sanitaria. La pandemia del COVID-19 continúa evolucionando y adaptándose, y es fundamental estar preparados para hacer frente a nuevos desafíos. Por ende, la inversión en investigación y desarrollo de vacunas y terapia, así como el fortalecimiento de los sistemas de salud, debe seguir siendo una prioridad para prevenir y mitigar futuras pandemias. En síntesis, la pandemia, ¿no es cierto?, durante el 2020 representó un desafío sin precedentes. La gestión de la pandemia destacó la necesidad de una respuesta rápida, efectiva, así como una coordinación y una colaboración sólida entre los actores involucrados. Además, puso relieve la importancia de contar con una infraestructura adecuada, ¿ya?, y que pudiese ser simplemente ocupada o no ocupada cuando existan este tipo de contingencias, o a lo menos definir espacios previamente propuestos. Por ende, es crucial aprender y mejorar continuamente para hacer frente a futuras crisis sanitarias de manera más eficiente y efectiva. Bueno, ahora vamos con respecto, siguiendo la dinámica, ¿no es cierto?, de lo solicitado por el docente, vamos a proceder al árbol de problemas asociados al desarrollo de la pandemia en Chile, que vendría siendo el paso número 2. Bueno, este árbol de problemas es de diseño propio, ¿ya? Por ende tenemos, en este caso yo definí tres efectos. El primer efecto fue el aumento de los casos y la presión sobre el sistema de salud. Como segundo efecto fue el impacto económico negativo en los distintos sectores. Y como un tercer efecto fue las dificultades de control y contención del virus. Lo que nos generó cada uno de estos efectos generó una problemática. En la problemática 1, que era el aumento de casos, ¿no es cierto?, tuvimos el problema que fue la falta de capacidad de respuesta al sistema de salud. En el efecto 2, que fue el impacto económico y negativo de los sectores, tuvimos como el problema, ¿no es cierto?, la pérdida del empleo y el aumento de la tasa de desempleo. Y en el efecto 3 tuvimos la dificultad en el control de contención de virus, y eso fue, como problema, fue la limitación en el testeo y rastreo de contacto. ¿Qué causa? ¿Cuál fue la causa del problema 1? Fue la insuficiencia de recursos médicos y personal capacitado para hacer frente a la demanda generada por la pandemia. En el caso del impacto económico, ¿no es cierto?, la causa fue la implementación de medidas restrictivas
que afectaron la actividad económica. Y en la causa número 3, ¿no es cierto?, que era las dificultades de control y contención del virus, fue la insuficiencia de la capacidad de testeo y recursos para el rastreo de contacto. Este es nuestro árbol de problemas. Por ende, ahora, siguiendo el paso número 3, generamos una propuesta de mejora para cada una de las causas que nosotros fuimos identificando. Es importante tener en cuenta, antes de pasar a la diapositiva 10, o que ya pasé, es importante que el árbol de problemas es solo una representación simplificada de los desafíos asociados al desarrollo de la pandemia en Chile durante el año 2020. La situación obviamente fue evolucionando, ¿no es cierto?, desde el año 2020, de 2020 hasta el año 2023, y es fundamental obviamente que para un mayor análisis quizás tomar un periodo más extenso de años y ver cómo se fue desenvolviendo, si efectivamente se lograron estos planes, se ha planificado para una contingencia. Podemos saber por la literatura que la verdad es que no se han tomado nuevas medidas, sino que simplemente se reaccionó frente a una situación que ya vivimos y lamentablemente a nivel del sistema de salud seguimos viviendo se sigue manteniendo un sistema que no mantiene una planificación de acuerdo a informaciones obtenidas directamente del CEFAM del IMACHE. Bueno, con respecto a la propuesta de mejora para las causas identificadas, tenemos que entre las causas identificadas en este árbol de problemas asociados al desarrollo de la pandemia en Chile, tenemos una, insuficiencia de los recursos médicos, falta de personal capacitado para hacer frente a la demanda generada por la pandemia. Y la propuesta de mejora es el fortalecimiento del sistema de salud y capacitación del personal médico. Bueno, para abordar estas causas y mejorar la capacidad de respuesta, el sistema de salud chileno puede considerar las siguientes acciones que a continuación voy a proceder a detener. La primera es aumentar la inversión en infraestructura de salud. Es fundamental destinar recursos adecuados para fortalecer y expandir la infraestructura de salud en todo el país. Esto implica la construcción, ¿no es cierto?, no solamente de equipamiento, sino la adquisición de materiales, ¿no es cierto?, de los centros de atención primaria y en las unidades de cuidado intensivo, además de laboratorios mayormente sofisticados. Y esto va a permitir robustecer el sistema de salud, ya que vamos a tener un sistema de salud bien equipado que nos va a permitir hacer frente a la demanda generada por la pandemia y otras emergencias sanitarias. Mejorar el acceso a equipos y suministros médicos. Garantizar un suministro adecuado de equipos de protección personal, ventiladores, pruebas de diagnóstico y otros suministros esenciales. Esto implica establecer alianzas estratégicas con proveedores nacionales e internacionales, así como promover la producción local de estos insumos. Además, es importante implementar sistemas eficientes de distribución y logística para asegurar que los recursos lleguen donde se necesitan. Capacitar al personal médico y de salud. Es fundamental intervenir en la capacitación y formación continua del personal médico y de salud. Esto incluye programas de entrenamiento en el manejo de enfermedades infecciosas, protocolos de seguridad, técnicas de atención médica avanzada y gestión de crisis. Por ende, la capacitación constante va a ayudar a fortalecer las habilidades y conocimientos del personal, permitiendo que puedan enfrentar de manera efectiva la demanda generada por la pandemia. Fomentar la atracción y retención de profesionales en el área de la salud. Es importante implementar medidas que incentiven a los profesionales de la salud a trabajar en el sistema público y en áreas de mayor necesidad. Estos incentivos pueden incluir programas de becas, bonificaciones salariales, planes de desarrollo de carrera y condiciones laborales favorables al atraer y retener profesionales calificados que van a fortalecer la capacidad del sistema de salud para poder responder ante situaciones de crisis. Y finalmente, establecer sistemas de monitoreo y evaluación. Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación para evaluar la efectividad de las mejoras implementadas nos permite identificar las áreas de mejora, corregir posibles deficiencias, tomar decisiones basadas en datos para optimizar la capacidad de respuesta del sistema de salud. Por ende, es importante destacar que la propuesta de mejora se centra en una de las causas identificadas para abordar de manera integral, obviamente que requieren un enfoque multifacético y la colaboración de diferentes actores, incluyendo el gobierno, instituciones de salud, personal médico, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. Por ende, implementar estas acciones va a contribuir a fortalecer el sistema de salud en Chile, aumentando la capacidad de respuesta ante las demandas generadas por la pandemia y mejorar la preparación para futuras emergencias sanitarias que se puedan producir. Ahora, el plan de acción basado en la matriz del marco lógico. Bueno, en esta matriz de marco lógico, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de una matriz de marco lógico.
¿ya? El siguiente plan de acción se realiza utilizando, como ya había dicho anteriormente, una matriz de marco lógico para dar respuesta a la mejora seleccionada, que es el fortalecimiento del sistema de salud y capacitación del personal médico en Chile. Bueno, como objetivo general, la capacidad de respuesta del sistema de salud en chileno ante emergencias sanitarias, incluyendo la pandemia del COVID-19. Ese es nuestro objetivo general, mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante no solo la emergencia del COVID, sino que emergencias sanitarias. Y para esto nosotros tenemos objetivos que son específicos. Por ejemplo, aumentar la disponibilidad y acceso a recursos médicos y equipos de protección personal, fortalecer la capacitación y formación del personal médico de salud, mejorar la infraestructura y equipamiento de los centros de salud, fomentar la atracción y retención de profesionales o retención de talento, ¿no es cierto?, del área de la salud, y establecer sistemas eficientes de monitoría y evaluación de sistemas de salud. Para esto también tenemos un objetivo general, objetivo específico y cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, esta tarea. Primero, en la actividad, ¿no es cierto?, vamos a identificar proveedores confiables de equipos médicos y establecer acuerdos de suministro. Vamos a mejorar procesos de adquisición y distribución de equipos de protección personal. Por ende, vamos a establecer un sistema de monitoreo de inventario para garantizar la disponibilidad de los recursos médicos y promover la producción local de equipos médicos y suministro. Eso con respecto a la primera etapa de las actividades. En una segunda etapa, desarrollaremos programas de capacitación continua en enfermedades infecciosas, protocolos de seguridad y técnicas de atención médica avanzada. Y vamos a implementar programas de formación de gestión de crisis y trabajo en equipo. En un tercer punto, vamos a facilitar el acceso a recursos de aprendizaje en línea y herramientas educativas. Y finalmente, vamos a establecer mecanismos de reconocimiento y recompensa para el personal capacitado. En una tercera tanda, ¿no es cierto?, vamos a realizar evaluaciones de la necesidad de la infraestructura de los centros de salud. Vamos a priorizar la asignación de recursos para mejorar la infraestructura y equipamiento. Vamos a establecer alianzas con entidades públicas y privadas para el financiamiento de proyectos de infraestructura. Y vamos a implementar un plan de mantenimiento y actualización de centros de salud. Como una cuarta etapa, vamos a implementar programas de incentivos para atraer y retener profesionales de salud de áreas prioritarias. Vamos a ofrecer becas y oportunidades de desarrollo. Vamos a mejorar condiciones laborales y establecer programas de mentoría y apoyo para profesionales en etapas tempranas de su carrera. Y en una quinta y última fase, ¿no es cierto?, de actividades, ¿ya? Vamos a desarrollar indicadores de desempeño para evaluar la eficiencia del sistema de salud. Vamos a establecer un sistema de monitoreo continuo de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Vamos a realizar evaluaciones periódicas para permitir identificar áreas de mejora y corregir posibles deficiencias. Y finalmente utilizar todos estos datos recopilados para tomar decisiones informadas y optimizar la gestión del sistema de salud. Para esto nosotros vamos a requerir diferentes recursos. Por un lado, necesitamos fondos de adquisición de equipos médicos y suministro, fondos para poder adquirirlos, ¿ya? Ya sean públicos o privados. Vamos a necesitar personal capacitado en planificación y gestión de proyectos, recursos educativos y herramientas de aprendizaje, financiamiento para proyectos de infraestructura y programas de incentivo de becas y profesionales de salud. Y finalmente vamos a necesitar, ¿cierto?, indicadores. Como indicadores, obviamente tenemos el primero, que es el aumento de la disponibilidad y acceso a equipos médicos y suministros, el incremento en el número de profesionales y médicos de salud capacitados, la mejora en la infraestructura y equipamiento de los centros de salud, aumenta la satisfacción y retención de profesionales de salud en áreas prioritarias, mejora en los indicadores de desempeño en el sistema de salud. Bueno, este plan de acción basado en la matriz de marco lógico va a proporcionar una estructura clara para abordar la propuesta de mejora y establecer metas y actividades específicas. Por eso es importante ajustar, ¿no es cierto?, ir adaptando este plan según la necesidad y los recursos que se vayan teniendo y el contexto, obviamente, del país, así como llevar a cabo el seguimiento y evaluación para poder asegurar la implementación exitosa de estas acciones propuestas. Finalmente, en conclusión, la pandemia COVID ha dejado un profundo impacto en Chile, al igual que en otros países del mundo. Durante el año 2020, el país se enfrentó a desafíos significativos en la gestión de la pandemia y contención del virus.
Pese a que se implementaron medidas de control como cuarentena, cierre de fronteras, restricciones de movilidad para frenar la propagación del virus, ¿no es cierto? Esto generó una crisis a nivel planetario y reveló la necesidad de contar con una planificación estratégica sólida para enfrentar situaciones de emergencia sanitaria. La revisión de los antecedentes que pudimos eh, analizar, que fueron expuestos y que nos sirvieron de reflexión sobre el desarrollo de la pandemia en Chile, nos lleva a reconocer la importancia de la planificación estratégica en la gestión de las crisis sanitarias. Y no solamente la gestión de crisis sanitarias, sino a nivel empresarial, ¿no es cierto?, en diferentes áreas. Pero en este caso, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con planes estructurados y estrategias efectivas para abordar la emergencia de esta magnitud. Por ende, la planificación estratégica nos va a permitir anticiparnos a los desafíos, identificar áreas críticas de intervención, asignar recursos de manera eficiente. En el caso de la pandemia, esto incluye aspectos como la disponibilidad de recursos médicos, la capacitación del personal de salud, la infraestructura de los centros de atención, la implementación de estrategias de prevención y control. La planificación estratégica también va a promover la colaboración y coordinación con otros actores involucrados, ¿cierto? No solamente desde el gobierno, sino también desde la sociedad civil y la comunidad en general. Esta reflexión nos lleva a reconocer que la planificación estratégica es crucial para adaptarse y ir mejorando de manera continua. Se ha demostrado que las circunstancias pueden cambiar rápidamente y es esencial tener la capacidad de ajustarse y modificar las estrategias en función de la situación y los nuevos desafíos que vayan apareciendo. Por ende, en el caso del COVID, ¿no es cierto?, que radica en la capacidad de proporcionar un marco sólido para abordar los desafíos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud y finalmente esto busca proteger a la población.